Por eso hemos traído, para hablar de violencia social, sus causas, sus implicaciones, qué nos está pasando. Cuando uno lee el periódico dice, ¿qué nos está pasando? El doctor José Miguel Gómez, quien es un especialista en la conducta humana, psiquiatra, es amigo de la casa también. Doctor José Miguel, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Preocupa mucho porque la República Dominicana está entrando en una cultura de violencia. Una cultura de violencia quiere decir que es un aprendizaje social donde la gente, cuando tiene algún tipo de diferencia o frustración o enojo, la gente lo quiere resolver con violencia. Y ha aumentado la violencia en la niñez. Todavía aquí existe ese sistema de creencias de que el aprendizaje y la conducta se modifica con golpes. Todavía que hay gente que golpea y maltrata de forma muy rigurosa a los niños. Aquí ha incrementado mucho el abuso sexual infantil y se ve en los barrios y en las comunidades. Aquí hay mucho maltrato a la mujer, aquí hay mucha violencia doméstica, intrafamiliar. Fíjate que el PNUD acaba de registrar unos resultados donde la República Dominicana está en 5º lugar de violencia social, detrás de Honduras, Guatemala, El Salvador, y estamos en 3er lugar en violencia por feminicidio, por violencia intrafamiliar y violencia de género. Y si tú registras todos los días en los medios de comunicación, en el sistema barrial, la gente explica de cómo a diario se destapan hechos muy violentos de padres contra niños, de adolescentes como víctimas de este niño de esta manera brutal, o un hombre que mata a una mujer de 17, 20 puñaladas, y tú dices, oye, es un país que está... Bueno, recientemente hasta de un caso de un joven, un adolescente, y el padre también están involucrados en la trama en que asesinaron a una mujer con 200 puñaladas y posteriormente la lanzaron a un tanque de agua, a un tinaco. O sea, uno no entiende. Bueno, desde aquel hecho de Marlene Lanín, la adolescente embarazada, la República Dominicana no va saliendo del asombro de cada vez de hechos más violentos que se dan en los sectores marginales, en los sectores populares. Doctor, el término, el concepto violencia social, si usted pudiera dar detalles o dar su explicación como médico y como psiquiatra, como profesional de las ciencias sociales también, porque me parece que en algún momento se utilizó el término quizá para desvirtuar un poco la realidad, porque recuerdo que las autoridades, cuando comenzaron a dar cifras de muertos en los últimos años con el aumento de la inseguridad, estaban haciendo una clasificación. Entonces decían, no, estas muertes son por asalto, pero estas muertes son por violencia social. Entonces la gente no necesariamente entiende mucho este concepto, de qué se trata. Cuando hablamos de violencia social, ¿a qué nos referimos? Mira, la violencia social son los acontecimientos que se dan dentro de la sociedad por los problemas sociales. Llámese exclusión social, falta de acceso al desarrollo social, las personas por inequidad social, las personas que no tienen servicios básicos y van acumulando resentimiento social, van acumulando acatamiento social, van acumulando problemas de limitación y se resuelven con lo que le llaman patologías sociales: bandolerismo, pandillerismo, asalto, robo, ¿verdad? El uso de armas de fuego, la proliferación también del uso y la discriminado de consumo de droga. Cuando tú ves todos esos acontecimientos, están ligados a pobreza, están ligados a falta de acceso al desarrollo social y a las oportunidades, al desempleo, a inequidad social. Es decir, es una violencia que se explica desde el punto social, porque las personas que activan esa violencia son víctimas también de un sistema social de exclusión. Ahora, cuando se dan las muertes por sicariato, es una violencia estructurada, es una violencia focalizada o por puntos de droga o por droga, o por ejemplo en El Salvador, Nicaragua, que es por las maras, grupos
¿verdad?, armados que estructuran violencia focalizada hacia grupos específicos. Eso se está dando en República Dominicana, gracias a Dios. Todavía aquí en República Dominicana no están las maras, ni hay esos grupos paramilitares que hay en Centroamérica. José Miguel, en el lamentable caso de los Peralejos, es la madrastra la que comete el hecho, que no es la madre biológica. Probablemente detrás hay una historia que contar. Sí, tú sabes que la madrastra es la segunda madre sustituta y no todas las madrastras son sanas. Por eso a veces cuando usted tiene una relación y usted se divorcia y usted va a establecer una nueva relación con hombres y mujeres donde sus hijos van a pasar a ser fiscalizados por una tercera persona, usted tiene que fijarse quién es esa tercera persona. Entonces uno ve que muchos niños que viven con madrastas o padrastros, fíjense que cuando usted busca los indicadores de violencia y los indicadores de abuso sexual, están relacionados a sí mismos. Primer indicador, padrastro, madrastas. Segundo indicador, tíos, compadres, allegados de la familia. Es decir, dentro del vínculo primario, conocido por los niños o por los adolescentes, está el elemento que es agresor. Y la madrastra, hay madrastas muy sanas, muy buenas, pero también hay madrastas que le han traumatizado la vida a muchos niños y adolescentes. Esta es una madrastra tóxica, esta es una madrastra enfermiza que le quitó la vida a este niño y lógicamente tiene que pagar por ese hecho horrendo que hizo. Doctor, vamos a abrir las líneas telefónicas. Es bueno que la ciudadanía se comunique con usted para que, por supuesto, nos ayuden las personas a entender sus dinámicas familiares, qué está ocurriendo, qué les preocupa. Tenemos las líneas ahí en pantalla. A ver si puedo ver las 683-87-85809, 683-8796-809. Tengo que ponerme yo con Victorino, que se la sabe de memoria. Doctor José Miguel, relacionado a esta última pregunta, los casos de violencia sexual son reseñados recientemente en prensa. Ayer casualmente yo tenía este tema, pero lo dejé porque usted venía hoy. Por ejemplo, en Villa Altagracia, un jovencito de 13 años. ¿Quién abusaba de él? Una persona que también era de su grupo familiar. Otros que acudían al colmado cercano. Leía en la prensa esta mañana un hombre que fue, en este caso, sentenciado a 10 años de cárcel por violar permanentemente a una niña desde que tenía 6 años hasta los 13 años. ¿Cuáles son las alertas que no estamos viendo en la sociedad para que esto ocurra? Porque no solamente es el núcleo familiar, sino también los de afuera que componen activamente este proceso, ¿no? Mira qué interesante. Lo más importante en la prevención es enseñarle a la familia a que enseñen a los niños a cómo prevenir el abuso sexual, que lo único que hay que hacer es prevenirlo. Y para prevenirlo, enseñarle, por ejemplo, primero, escucharlo. Segundo, creerle al niño y hablar con el niño cuando el niño quiere hablar, quién lo quiere tocar o quién lo está abusando. Tercero, enseñarle al niño que su cuerpo es de él. Su cuerpo no es de mamá, no es de papá, no es de abuelo, no es de tío, ¿verdad? Que sus genitales son privados, ¿verdad? Cuando usted le explica al niño, no te dejes tocar en tu vulvita, no te dejes tocar en tu pene, no te dejes tocar en tu cuerpo, entonces el niño aprende a decir no. Y es muy importante que los niños aprendan a decir no. Lo segundo es fiscalizar más a los niños. Aquí hay una cultura muy permisiva con los niños. Le dejamos los niños a cualquiera persona que nos le tire el ojo, que nos los cuide, que nos los vigile. Muchas veces mandamos una niña de 6 años a un colmado a comprar algo, ¿verdad? Dejamos que el niño juegue con un adolescente de 16, de 18 años. Entonces, las niñas y los niños, los papás, las mamás, las abuelas, tienen que fiscalizarlo, tienen que protegerlo, tienen que enseñarle indicadores de riesgo, que el niño no aprenda a que nadie le dé dulce, le regale chocolate, le regale dinero. A los niños hay que decirle, no acepte que te regalen cosas. A los niños hay que decirle, solamente vas a tomar cosas de tu papá o de tu mamá. A los niños hay que enseñarle cuando tú estás en riesgo, cuando tú vas a un grupo de desconocidos, tú te tienes que apartar. Pero también
a los padres hay que decirle, no obliguen a los niños a sentarse en las piernas y a besar a quien ellos no quieren besar. Es decir, usted no puede obligar a un niño a que quiera a su amigo, a que esté la niña en las piernas de los vecinos y de los amigos, porque eso es permisividad y puede aparecer alguien que manosee a la niña, que manosee al niño. Para eso hay que tener las distancias y los desapegos y proteger a los niños y las niñas de los probables depredadores sexuales, que los hay en cualquier sitio, de corbata y de saco, que los hay en profesionales o no profesionales. Los agresores sexuales están en cualquier sitio. Doctor, tenemos una llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con Leocadio Sierra. ¿Qué tal, señor Sierra? Díganos su pregunta para el doctor José Miguel, por favor. Es para esa niña ese niño que mataron con los golpes. Sí. Yo creo que la mamá debe de gastarle 20, el papá 20 también. ¿Sabes? Sí, sí, doctor. Pero como él está en la entrevista y riéndose, así como está también la mamá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la gente solicitando que metan también preso a la mamá y al papá del niño que fue asesinado salvajemente por la madrastra. O sea, es la pregunta con la rabia, con la respuesta de la sociedad. ¿Hay una sensibilidad social medible para estos temas? La gente cuando sufre en una comunidad un hecho tan horrendo, la gente queda impactada. Y cuando eso se repite mucho, que se da mucho en los sectores populares, la gente se va desensibilizando. Y fíjate que cuando no hay respuesta de la policía o no hay respuesta de la justicia, la gente toma los linchamientos como una expresión, ¿verdad?, de que hacia la sociedad no sentir la protección de las instituciones. Entonces la gente procura hacerlo por sus propias manos. Y ahí están los problemas que uno ve en barrio cuando toman un ladrón o toman un asesino, toman un violador de niños, cómo la comunidad agrede y cómo la comunidad demanda este tipo de violencia por los niveles de frustración altos que tienen y la alta repitencia con que se dan estos hechos de maltrato, de violación, de agresión sexual. Y eso tiene que ver mucho con los indicadores psicosociales del que hablaba ahorita. Se dan más en comunidades hacinadas, donde los niños, las mamás salen a trabajar. La mayoría de esos niños violados y agredidos son de familias rotas, familias disfuncionales. El niño no está en la escuela, deambula por las calles, tiene mucho tiempo libre sin propósito. ¿Y quién cuida al niño? A veces tú te encuentras, Nelson, que la niña de 8 y 9 años le está cuidando uno de 12. Porque la mamá trabaja en una casa de familia o la mamá sale y el papá está desconectado. Esa es la gran realidad de muchos sectores y de muchas familias pobres, y es lamentable eso. Yo le pregunto de una visión más amplia, la responsabilidad del Estado, de la escuela, ¿cómo se reparten las culpas, vamos a decirle así, en este tipo de casos? Para hacer políticas públicas de prevención a la violencia social, a los abusos sexuales, lo que se demanda es aumentar los factores protectores. Los factores protectores son aquellos factores que te disminuyen la probabilidad de que tú tengas un riesgo. La escuela es un factor protector. Una familia es el primer factor protector. Una iglesia debe de ser un factor protector. Unos amigos sanos son factores protectores. Si el niño está en una cancha en el béisbol, es un factor protector. Si el niño está en una escuelita de atención a nivel primario de protección, factor protector también. Entonces, en la medida en que las políticas públicas aumentan esos factores protectores a las comunidades, entonces tú disminuyes los riesgos a la propia comunidad. Y eso se hace a través de inversión social. Doctor, la violencia social en tiempos de pandemia, con medidas restrictivas, toque de queda, ¿tiende a aumentar o más bien se puede controlar más fácil? ¿Cuál es el escenario? El indicador es que ha aumentado un poco y ha aumentado dentro de lo que le llaman patologías sociales.
Esas patologías sociales nuevas que se han registrado por la pandemia, ahí está la proliferación de insensibilidad social, la desesperanza aprendida, la desmoralización con desesperanza. Fíjate cómo no solamente es violencia social también es esta política inflacionaria agiotista, grotesca, de querer acumular más y ganar más en una situación de crisis, ¿verdad? Eso genera rabia, eso genera ira, eso genera resentimiento, eso genera que la gente entiende que se la están poniendo más difícil. Y eso es insensibilidad social. Entonces, fíjate que ha aumentado más en las conductas sociales el raterismo, el bandolerismo, el pandillerismo, el quitar las cosas en la casa. Entonces, también la gente se ha ido desprendiendo de cosas en la casa para buscar consumir, empeñando esos objetos. Todo eso va generando niveles altos de frustración y eso se expresa en las comunidades como fenómeno de violencia. Doctor José Miguel, usted ha dicho algo particular en la parte anterior. Decía, bueno, pero es la realidad y es triste. Mujeres que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de los mayores porque tienen que trabajar. Esa es la realidad. ¿Qué recomendar? Porque, bueno, la realidad a veces no es tan fácil de cambiar, o al menos la familia no necesariamente tiene las posibilidades de cambiarla en lo inmediato, trabajarán para ello, y ese es parte del proyecto de vida. Pero cuando la realidad es esa, ¿cuál es la recomendación para la familia, para la mujer que tiene que dejar a sus hijos, o para el padre que tiene que dejar a sus hijos cuidando el mayor del más pequeño? En los países, Catherine, que han invertido en políticas sociales, han hecho lo que le llaman casa de día, casa de acogida, la misma que se puso aquí en las escuelitas para niños de 0 a 6 años. Todo eso, si una mamá tiene una casa de acogida, una casa de mediodía, una casa de camino, y puede con una trabajadora social, una enfermera, ¿verdad?, dejar su niña hasta las 4 de la tarde, que le pueden dar la merienda, el desayuno, la comida, y encima de eso recibe algún tipo de educación y de estimulación temprana. Entonces, eso es invertir en pobreza, porque esa mamá puede trabajar, tiene la asistencia social, tiene la enfermera, tiene el acceso a la atención primaria dentro del barrio, y entonces usted le disminuye los indicadores de violencia, maltrato y de abuso sexual a esos niños. Y eso es la política de prevención del Estado, que tiene que invertir más en política focalizada de pobreza para paliar los problemas sociales que se dan en las comunidades. Doctor, terminamos, pero ¿qué tal si lo hacemos con algún tipo de mensaje suyo sobre el régimen de consecuencia que podría haber en este tema? De eso hablamos mucho, de la corrupción, la delincuencia, que no hay régimen de consecuencia. Aquí faltan consecuencias a niveles sociales. Cuando tú activas dentro del Ministerio Público, en los sistemas barrial, el mediador de conflicto, tú haces prevención de esa violencia social. Fíjate que esa madrastra tenía una historia de maltrato con ese niño. Fíjate que el niño tenía conducta de desapego, producto de los maltratos que tenía, y la comunidad sabía que ella era recurrente en los maltratos físicos. Entonces, si tú tienes un mediador de conflicto dentro de la justicia, en el sistema barrial, y tú tienes una trabajadora social dentro de la comunidad, en la atención primaria, y hace la detección temprana, no hubiese esa consecuencia hoy. Y eso es evitar consecuencias, y eso es trabajar sobre consecuencias, y eso es prevención. Bueno, doctor José Miguel, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros durante esta mañana. Nos vemos el viernes aquí. Si Dios quiere. Amén. Feliz fin de semana. Vámonos a comercial. Regresamos enseguida.